Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Bienvenidas a esta nueva emisión de Debates UGC aquí en Teleamiga Internacional. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental y que por supuesto nos afecta para bien o para mal a todos. Los grandes retos económicos del actual gobierno de Colombia que preside Iván Duque. Quiero saludar en primer lugar a Vanessa Vallejo, economista de la Universidad del Valle, columnista del Panam Post y además integrante de la mesa de trabajo del programa de la Hora de la Verdad en Radio Red de RCN. Vanessa, bienvenida a Debates UGC una vez más. Buenas noches, Santiago, muchas gracias por todo y buenas noches a todos los que nos ven. Nos acompaña hoy también Natalia Moreno, economista con maestría en estudios de género de la Universidad Nacional, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Leonidas Gómez. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial a los panelistas. Nos acompaña nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad La Gran Colombia, el economista Javier Delgado. Javier, bienvenido a su casa. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Y nos acompaña hoy el director de Investigaciones Económicas de Ultraserfinco, el economista Diego Camacho. Diego, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias por esta invitación y un saludo cordial a todos los asistentes. Bueno, estos temas de la economía de Colombia, ¿cómo vamos? Tenemos un IPC acumulado, la última vez que lo revisé que fue esta tarde de 3,1 a 12 meses. La proyección nos dice que el IPC va a cerrar en 3,6%, el crecimiento económico sigue estando por debajo del 3%. Sobre esto pues hay muchos pronósticos, tenemos el marco fiscal de mediano plazo que se publicó en su momento y nos ofrecen algunos datos y pues ya está para aprobación el presupuesto general de la nación, ¿no? 259 billones de pesos, el 40,9% de eso se va para pagar servicio de la deuda y mesadas pensionales. Pero quiero empezar con un tema un poco general para que nuestros panelistas nos puedan ofrecer su opinión. Para cada uno de ustedes, para cada una de ustedes, ¿cuál es el tema más importante, el tema prioritario que tiene que enfrentar el gobierno de Iván Duque en términos económicos? Y quiero empezar por Vanessa Vallejo. Bueno, el ministro Carrasquilla habló muchas veces de que había que hacer una reforma fiscal, dijo reforma tributaria no, reforma fiscal sí, yo creo que ese es el punto clave. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que hablar de impuestos, por supuesto, él ha hablado de que hay que bajarle los impuestos a los empresarios, eso es evidente, Colombia es uno de los países de la región, creo que es el tercero que más impuestos tiene a los empresarios. Pero también hay que hablar del gasto, a eso nos referimos con reforma fiscal. El gasto en Colombia es bastante elevado y eso implica también un cambio de mentalidad porque se suele creer que un ministro bueno es aquel que gasta mucho, que da muchos subsidios, que hace muchos programas. En ese sentido, un ministro bueno sería aquel que pide más dinero y resulta que dinero no hay. Carrasquilla ya lo ha dicho, le dijo por ejemplo hace poco a la ministra de Trabajo no hay dinero y ella le decía pero es que yo así no puedo hacer nada. Mises en su libro Burocracia decía que no existe un político que vaya a salir y vaya a decir miren, yo es que gasto mucho dinero en mi dependencia y ya no quiero gastar tanto, voy a gastar la mitad de eso. Bueno, pues hay que avanzar hacia que la gente pida eso, hacia que se reduzca el gasto. Y en eso de reducir el gasto hay varios asuntos importantes, como por ejemplo los subsidios a las pensiones, que son una gran parte importante del presupuesto general de la nación y tenemos que el quintil de los más ricos, el quinto, recibe casi el 50% de los subsidios. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia estamos gastando la mitad de los subsidios en pensiones a los más ricos. Además, tenemos una falta de focalización de los subsidios, que quiere decir que la mayoría de los subsidios no van a los más pobres, sino que se pierden por ahí en otros quintiles, en la gente de, digamos, clase media hacia arriba, y eso lo dijo muchas veces el DNP, sin embargo acá no se ha puesto cuidado de eso. Entonces, bajar impuestos y bajar el gasto, por supuesto. Bueno, quiero invitarlos a todos a que nos sigan en redes sociales, @ULaGranColombia, @Canal Teleamiga. Nos pueden seguir también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en como quieran, en todas las redes sociales. Nos pueden escribir también al WhatsApp. Natalia Moreno, ¿usted qué opina? Bueno, Carlos, yo creo que el problema principal que se debe resolver es el tema de la desigualdad. Han pasado ya varios años y los avances en temas de desigualdad, la disminución en el coeficiente de Gini realmente no es evidente. Y también se miran otros indicadores sociales, por ejemplo, el problema de desempleo que tiene Colombia es escandaloso. Nosotros tenemos un desempleo de 2 dígitos hace muchos años y realmente no se ha logrado bajar a un desempleo de 1 dígito. Si ustedes revisan la última encuesta que hizo Inbamer la semana pasada,
se dan cuenta que los colombianos siguen expresando como principal problema el tema económico, el tema del desempleo y el tema, si se quiere, de los gastos de la economía doméstica que no les alcanza. Luego yo creo que ahí es donde deben apuntar las reformas, ¿sí? Ahí es donde se debe mirar cómo vamos a solucionar ese problema de desigualdad y de desempleo, esos problemas sociales, el tema del bienestar de la población, más allá, digamos, del crecimiento, que pues es un debate, digamos, típico en economía y sé que acá todos lo tenemos claro. Entonces, para mí esa es la consecuencia de tener un modelo económico que no es sostenible, un modelo económico que no le da seguridad económica a sus ciudadanos, un modelo económico que no genera empleo de calidad, un modelo económico que tiene como variable principal, diríamos, el capital extranjero, darle un montón de gabelas a las multinacionales y a que vengan a invertir bajo la teoría del goteo, que con que vengan un montón de multinacionales a invertir sobre todo en sectores como el minero energético, que es el que más se ha impulsado en el país en los últimos años, pese a que no somos un país petrolero y eso está absolutamente comprobado en todas las estadísticas del sector. Y con la ilusión de que esas inversiones iban a venir y como un goteo iban a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Yo creo que esa teoría fracasó y que acá insisten, y desafortunadamente el gobierno de Iván Duque insiste en un modelo que no va a mejorar estos indicadores sociales y que el reto, aunque es disminuir la desigualdad, a mi juicio lo prioritario, si se siguen empeñando en esas teorías definitivamente no se va a poder resolver. Pero por ejemplo ahorita Natalia le pregunto porque Vanessa decía aquí hay que reducir subsidios, hay una cantidad de subsidios en el tema pensional que estamos subsidiando a los más pudientes, a los de mejores ingresos, etcétera, y usted habla del modelo económico y que hay que cambiar en últimas el modelo económico. ¿Usted estaría de acuerdo con más subsidios? Porque por ejemplo hemos visto una mejora sustancial de más de 2 puntos porcentuales en la pobreza multidimensional, pero hemos visto una desmejora en la pobreza monetaria, es decir, hay personas que tienen ya hoy acceso a servicios básicos, a educación, los índices de nutrición han mejorado, pero cada vez tienen menos plata en su bolsillo. ¿Usted qué opina? Hay unos estudios, por ejemplo, de Ocampo con el tema de la reforma rural que se hicieron en los últimos años. Él demuestra cómo la gente ha disminuido la pobreza, sobre todo en el sector rural, gracias a las transferencias condicionadas y no a la inserción en el mercado laboral. Yo creo que ese es un diagnóstico acertado. Reitero, yo creo que acá, más que subsidios, lo que necesitamos es que la gente tenga oportunidades en el mercado laboral. Eso sí es un modelo sostenible. Yo estoy de acuerdo, hay que mirar cómo se han repartido los subsidios. Parte del problema es que la metodología del CISBEN está desactualizada. Bueno, el Estado no sabe muy bien y con precisión quiénes son los pobres que hay en el país. Todo eso se puede revisar, pero aunque se revise eso, si no se mejora la vinculación de la población al mercado laboral, a los ingresos propios más que a las transferencias condicionadas, definitivamente el modelo va a seguir siendo insostenible. Muy bien. Diego Camacho, ¿usted qué opina? Bueno, he estado tomando nota, escuchando atentamente los comentarios. Yo quisiera iniciar por hacer una separación. Me parece que la discusión no la puede hacer entre lo más importante en temas de coyuntura y lo más importante en temas estructurales. En temas de coyuntura, me parece que evidentemente el tema fiscal es un desafío para la administración porque le enreda el resto de temas que quiera desarrollar en su gobierno. Y arranco por el debate que se acaba de hacer al ministro Carrasquilla. Que se está haciendo ahora. Estamos peleando en rating con el canal del Congreso. Entiendo que, digamos, desde una fracción del Congreso digamos que un debate acalorado, con acusaciones bastante serias, y me parece que lo relevante de todo esto es la gobernabilidad que va a poder tener la administración Duque para hacer tránsito en reformas, que me parece muy valioso el comentario de que lo que necesitamos es una reforma fiscal, no una reforma tributaria. Sobre el tema… ¿Pero cree usted que el ministro queda debilitado, digamos, para ser el vocero en la promoción de esa reforma? Sí, yo creo que cuando uno ingresa a administrar defendiéndose, pierde la mitad del tiempo y le ha restado una capacidad importante de negociación en un tema que es supremamente delicado. Un mes de gobierno y ya un debate de moción de censura. Sí, el tema es delicado porque claramente estamos viendo las consecuencias de la indisciplina fiscal que hereda este gobierno, una indisciplina en donde tenemos un saldo de la deuda creciendo a niveles del 17% y el recaudo tributario creciendo a niveles del 2.3, 2.5%. La ecuación básica pues, nos dice que en esencia lo que vamos a seguir haciendo en los próximos años es contratar deuda para pagar la deuda. Ahora, de ahí vienen un par de reformas importantes que requieren peso político, gobernabilidad, y es la reforma pensional y la reforma al sector salud.
y eso lo dejaría ahí como en el tema de coyuntura y pasaría a los temas estructurales. Colombia tiene un problema muy grande. O sea, para usted el tema pensional es de coyuntura y no estructural. Sí, es estructural, pero su tratamiento va a ser de coyuntura. Ok. En el tema estructural, Colombia tiene un problema gravísimo, y ese problema gravísimo es que Colombia no tiene ganancias concretas en productividad. Y eso pasa por una, digamos que aquí ya empieza a vincularse las diferentes posturas políticas, y yo creo que parte de ese gran problema de productividad que tiene la economía colombiana parte de la falacia del Estado emprendedor, de la falacia de que a través de subsidios y de que a través de la intervención decidida del Estado se van a solucionar los problemas. Y yo creo que eso radica en el hecho de que esta economía no es una economía de mercado, sino una economía de captura de rentas. En ese sentido, la participación de los políticos que reclaman una intervención más decidida en cada aspecto de la vida del individuo, me parece que lo que hace es perpetuar el esquema en donde el dinero no alcanza y la solución para los temas de desigualdad, redistribución, que es una distracción me parece a mí, van a seguir siendo, volvamos a cobrar una tasa más alta, y lo que estamos viendo ahorita es una sin salida en donde hay muy poco espacio fiscal. Me parece que el debate tiene que hacerse hacia, de verdad, cómo hacemos para que la productividad de esta economía se dispare, porque digamos que como sociedad hemos hecho muy poco para aprovechar. Algunos insisten, que van a que lo interrumpe, insisten varios economistas que el salario mínimo base en Colombia, ahora están 780.242 pesos, ha subido más que la productividad, digamos, por unidad de trabajador. ¿Eso es así? La productividad en Colombia en los últimos 25 años en promedio es menos 0.1%, cifras del DNP. A ese ritmo no hay dinero que alcance y no hay posibilidad de generar los empleos que la economía necesita. Para eso se necesita hacer un debate abierto, sincero, en donde se tenga en cuenta que las diferentes posturas desde el lado de la economía tienen en realidad una postura ideológica en lo político, y que en la esencia de esta economía lo que tenemos es una captura de rentas y una preocupación genuina por ganancias de productividad. Ese sería como el aporte para iniciar el debate, haciendo esa distinción entre la coyuntura y lo estructural. Que es importante, ¿no? Me llama la atención ese tema de que lo pensional es estructural, pero el debate es coyuntural. Así que es un debate coyuntural que lamentablemente no se ha dado a fondo todavía. Que va a estallar. Porque en últimas ya tenemos que 40 billones de pesos al año del presupuesto general de la Nación van a mesadas pensionales. Y los datos sí demuestran que en últimas las pensiones más altas son subsidiadas. Sobre eso quisiera hacer un comentario, porque es un tema al que le he hecho bastante seguimiento por el impacto fiscal que tiene, y digamos que en mi quehacer profesional el impacto fiscal tiene, digamos que una relación directa con los niveles de la deuda pública, y en este momento que enfrentamos una coyuntura externa bien desafiante para los próximos 2 años va a ser un tema relevante. Pero le he pedido a través de varias comunicaciones al DNP ese documento en donde justifica lo del el quintil, hacia donde se transfieren los subsidios a pensiones, y tengo bastantes interrogantes. Solo quiero dejarles planteado que en Colombia ese quinto decil arranca aproximadamente entre el 1.200.000 y los 2 millones de pesos. Entonces, decir que estamos subsidiando a los más ricos me parece que es un tema complicado. Yo lo que creo es que parte de esa pérdida o esa ausencia de ganancias en competitividad pues nos refleja que tenemos una economía en donde hay un bajo nivel de formalización, tenemos un bajo nivel de cobertura en lo pensional, y que por lo tanto los que cotizaron, los bienaventurados que tuvieron un trabajo formal y cotizaron en el mejor de los esquemas en su momento, pues terminan llevándose las pensiones. Pero requiere un tema, digamos que un estudio mucho más robusto que la discusión normal de que estamos necesariamente subsidiando a los más ricos. En realidad lo que estamos es subsidiando a un número amplio de colombianos que no logran despegar en productividad. Pero fíjese que, ya le doy la palabra a Javier, pero en reciente columna en la revista Dinero, la última edición de la revista Dinero, uno de los columnistas dice que si en Colombia usted se gana más de 2 millones de pesos, con un ingreso formal, una relación formal, etcétera, usted hace parte del 10% de los colombianos con mejores ingresos. Imagínate. Y dice que, pero parece que los datos están ahí, ¿no? Y dice que si usted se gana más de 6,7 millones de pesos mensuales en una relación formal, usted ya hace parte del 1% de los colombianos.
Y pareciera que los datos, pero parece que los datos sí cuadran, digamos, la gran mayoría de los trabajadores formales están en el salario Claro, mínimo, pero en ¿no? todo Sí, caso no claro. hay razón para que el quinto quintil se gane el 50%, se lleve el 50% de los subsidios en pensiones. Bueno, Javier Delgado, y seguimos con el debate. Ya se puso bueno esto. Bueno, me corresponde, no sé si el trabajo sucio, el trabajo de traducirle a nuestros televidentes que están allá en la casa todas estas palabras de economista. Y bueno, ¿cuáles son los retos de este gobierno? Pues un reto económico es poner en orden la casa. Una casa que en los dos últimos gobiernos fue una casa muy grande, que se llenó de cosas. Imagínense cuando usted tiene una casa grande y se llena de trasteos y de cosas y se le desordena la casa, se le hace inmanejable. Entonces el gran reto, y fue de las propuestas de gobierno, es hacer esa casa pequeña y eficiente, hacer que el Estado sea un Estado pequeño y eficiente. Y quiero retomar una palabra de Natalia en su alocución. Dijo, el Estado no sabe muy bien. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, el Estado no sabe muy bien. Y un reto de un líder de Estado, un presidente de Estado, es entender que el Estado no sabe muy bien lo que los ciudadanos sí saben muy bien, y es cómo gastar su plata. Otro tema interesante es que hablaba de un modelo que no ha funcionado, pero es que no nos hemos dado la oportunidad de vivir un verdadero modelo de libre mercado, un verdadero modelo de poder tomar decisiones y como decía Diego, esto es un modelo de captura de rentas y no es un modelo de mercado ni de intercambio. La gran pregunta y el gran reto que se debe responder es ¿qué hacemos los colombianos con lo mucho o lo poquito que nos ganamos? Y ahí viene el tema de la productividad. Entonces, el gran reto es poner en orden la casa y desde mi punto de vista es hacer que esa casa, que el Estado sea un Estado pequeño, eficiente, y vienen las reformas fiscales fundamentales. La reforma fiscal, hacer que el Estado tenga un gasto menor. Por ahí nos enseñaban en las primeras clases de macroeconomía esa ecuación donde la gran G del gasto del gobierno era la que movía toda la economía y desde mi punto de vista debe ser lo contrario, deben ser otras variables las que muevan la economía. El consumo de los hogares, la inversión de las empresas son las que deben mover la economía y el gobierno se debe dedicar a lo que se tiene que dedicar, a hacer que el entorno sea el ideal para que los particulares podamos tomar decisiones. Bueno, comparto un dato antes de dar la palabra a Natalia. Me llama la atención lo siguiente. En el presupuesto para 2019, el Ministerio de Hacienda incluye un incremento en gastos de funcionamiento del 7,2%. ¿Sí? La economía está creciendo por debajo del 3%, ¿no? El IPC va a crecer por orden del 3,6%, estamos calculando nosotros en la universidad. Bueno, otro rubro que crece de manera muy importante es el aseguramiento en salud. Todos sabemos que ahí viene una bomba también en temas de salud. Las ASEMI vive diciendo que les deben una cantidad de plata que no hay cómo pagarlo y es exponencial, es decir, crece 19,4% frente al año 2018. Y otro de los datos que me llama poderosamente la atención es el servicio a la deuda, que crece 38,6% frente al año 2018. Y antes de dar la palabra a Natalia, que me la estaba pidiendo, Diego decía, estamos contratando nueva deuda para pagar deudas anteriores. Es decir, vamos a pasar del servicio a la deuda de 47 billones de pesos este año que termina a 66,5 billones de pesos en este año. Y el rubro de inversión cae 9,4. Y ahí entonces la gran preocupación es, bueno, ¿qué va a pasar con los proyectos 4G que quedaron inconclusos? ¿Qué va a pasar con la Ruta al Sol? ¿Qué va a pasar con Navelena? ¿Qué va a pasar con el túnel de la línea? Nosotros aquí en esta casa somos unos grandes perjudicados, perdón, discúlpenme, por esto del túnel de la línea, porque tenemos la seccional de Armenia y obviamente pues la línea es un problema. Pero bueno, Natalia, usted me está viendo la palabra. Sí, no, las cifras que tú mencionas van en la argumentación que yo les he dicho. Este problema de la deuda no es de este año, no es nuevo. Esto es un problema que viene creciendo en los últimos años. La deuda pública hace 10 años era 230 billones, redondeando cifras, hoy estamos en casi 550 billones de pesos, ¿sí? O sea, es un modelo insostenible, estoy de acuerdo en eso con Diego. Estamos en el 44% del PIB. La deuda total. La deuda total. La deuda total, Pero hace 8 años era 25%. del PIB, pero con los pasivos de Ecopetrol ya vamos como en el 50% del PIB. Si se le mete tampoco es exagerado, digamos, si uno lo mira frente a otras economías del mundo. Bueno, no sé, pero lo grave es lo que señala Diego, que nosotros contratamos deuda para pagar deuda. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? El presupuesto está desfinanciado, ¿no? En 25 billones, o si no se van a cerrar un montón de programas, eso también lo
pues se ha advertido en prensa. Pero yo quería mencionar sobre el tema anterior una cosa. Déjeme hacer una cita del exministro Mauricio Cárdenas. Él dijo en la clausura del Congreso de Asofondos, ya acabando el gobierno, lo siguiente: los escenarios dicen que el pasivo pensional va cayendo como porcentaje del PIB, no hay bomba de tiempo. Yo creo que eso es muy importante porque acá se dice que en Colombia el pago que hay como porcentaje del PIB al tema pensional es inmenso, pero miren las cifras. El promedio de la OCDE, de los países de la OCDE en el gasto de pago de pensiones es de 8,2% del PIB. En Colombia es del 3,9% del PIB. Entonces, todo esto también tiene que ver con una intención, porque ya se ha dejado ver, de una reforma pensional para marchitar el sistema público de pensiones. Que déjenme les cuento algunas cifras. Por ejemplo, el sistema público de pensiones tiene 1,3 millones de pensionados a cargo, mientras que el privado o el régimen de ahorro individual tiene tan solo 130.000 pensionados a cargo. ¿Sí? O sea, yo creo que hay que poner en contexto las cifras. Yo no creo que estemos en una bomba pensional, si bien hay que mirar, y estoy de acuerdo también en lo que mencionaban hace un momento, yo no creo que una persona que gana 2 millones de pesos o 3 millones de pesos sea un súper rico. Eso muestra justamente que tenemos un modelo, nuestro PIB per cápita es más o menos de $6.000, uno de los más bajos si lo comparamos con otros países, porque tenemos una economía que no produce riqueza. Es que desde ahí viene el problema. No es solo es que la repartimos mal. Se concentra demasiado, pero además no, o sea, por eso pongo la cifra del ingreso per cápita, 6.000, en Estados Unidos es 40.000, en Europa en varios países es 50.000. O sea, si nosotros no resolvemos el problema del modelo económico de generar más riqueza, lo que vamos a repartir es pobreza. Ese es uno de los problemas fundamentales. Y yo creo que teniendo un modelo económico en el que las exenciones o los beneficios tributarios llegan a 230 billones, tenemos no sé cuántos tipos de beneficios tributarios por acá, 29. Si bueno, esa es la pregunta. En una reunión hace poco con el Ministerio de Hacienda les dije, bueno, ¿y dónde están los estudios del gobierno? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? ¿Sí? Porque acá les dijimos exenciones tributarias a todo el mundo. Acaba de salir un artículo en El Espectador, se los recomiendo, donde la periodista demuestra, basada en unos artículos de Álvaro Pardo, un economista de justicia tributaria, que hay empresas del sector minero energético que están pagando una tarifa efectiva del 2%. ¿Y cuál es la contraprestación de eso? ¿Sabe cuántos empleos genera el sector minero energético? El 2% del empleo, 200.000 empleos. Es intensivo en capital. Entonces, todo esto tiene que ver, justamente el problema pensional también tiene que ver con que no tenemos una economía formalizada, no tenemos quien cotice, que es la fuente principal de un sistema pensional. Por acá están las cifras. La ministra del Trabajo, anunciando la reforma laboral, dijo, tenemos 22 millones de ocupados y de esos solo 8 millones cotizan a pensiones. Bueno, un dato y vamos a una pausa y ya regresamos. El presupuesto, frente al presupuesto del año pasado, el porcentaje del presupuesto total que iba a pensiones era el 16,9 y este año es el 15,2. Digamos, esto para decir, parecería que en ese sentido, pues ahí hay un dato. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC en Teleamiga Internacional. Otra vez nos pasa lo mismo aquí en Debates UGC. Cuando salimos del aire empieza el debate. Entonces me tocó decirle a Diego, téngase ahí, que apenas estemos al aire le doy la palabra y se la doy en este momento. Muy bien. En cámaras, fuera de cámaras, preguntaba cuál es el modelo. Voy a aclarar mi posición. Mi modelo es una economía de mercado, con un Estado pequeño. Y en un Estado pequeño, de las pocas tareas que uno le debería pedir al Estado es que haya administración de justicia. Con administración de justicia evitaría mucho usted del tema de la captura de rentas, que tanto permea a esta sociedad. Si usted quisiera hacer un estudio serio sobre productividad en Colombia, se va a encontrar con varios obstáculos. No tenemos idea cuál es el stock de capital, es decir, la masa acumulada de bienes y herramientas que nos sirven para producir. No tenemos ni idea de cuál es la tasa de depreciación de ese capital que hemos acumulado. Y por lo tanto, no tenemos idea de qué es la inversión neta. Voy a ponerlo en palabras muy sencillas. Me compro un taxi. El taxi tiene una vida útil y en la medida en que voy usufructuando ese taxi tengo que hacerle algún tipo de mantenimiento. Yo no puedo contabilizar dentro de mis cifras personales que el mantenimiento que estoy haciendo de ese vehículo que ya compré y que se está depreciando, estoy incrementando mi capacidad de hacer nuevos negocios. Eso le pasa a Colombia. Y en esa posición en donde prefiero un Estado pequeño que de verdad administre lo poco que debería hacer, que es administrar justicia, me parece que la raíz de la captura de rentas es el escenario en donde se reclaman subsidios y donde se reclama una intervención decidida del Estado.
Y para aclarar aquí el tema con Vanessa respecto a lo de las pensiones, lo que yo invito es a hacer un análisis más profundo del tema de pensiones, porque la idea de que estamos subsidiando una población viene de un diferencial entre el valor presente que voy a recibir yo si estoy en el fondo de régimen de prima media o en el fondo privado. Y la diferencia de los dos está básicamente medida por la tasa de rentabilidad real que voy a hacer. Una de las opciones para discutir el tema es que tal vez los fondos de pensiones privados están teniendo una rentabilidad muy baja, y esa rentabilidad muy baja pasa porque no es que no tengamos destino de la inversión que necesita el país o recursos. Tenemos entre el 25 y el 30% del PIB del país en ahorro pensional, pero por falta de un sistema judicial que opere, los fondos de pensiones no invierten en las necesidades que tiene el país, y eso hace parte del debate estructural, por eso lo mencionaba como el tema de la productividad. Antes de dar la palabra, Javier, quiero hacer una pregunta, y es una pregunta muy personal. Yo, por ejemplo, estoy en un fondo privado y soy un defensor de los fondos privados. Yo no quiero que mis hijos terminen subsidiándome a mí la pensión, pero alguien me decía que si yo de verdad alego la solidaridad, que es uno de los principios de esta universidad, me decía, usted debería estar en Colpensiones porque usted cotiza por la máxima permitida, y luego entonces esos recursos que usted está cotizando mes a mes, si fueran a Colpensiones, ayudarían de alguna manera a subsanar las pensiones que ya está dando Colpensiones. ¿Eso es verdad o no es verdad? Para que me aclare. En el caso de las personas que superan el tope, van a tener, digamos que un máximo de 25 salarios. Pero no lo digo por eso, lo que digo es, si una persona que tiene buenos ingresos se pasa al fondo, digamos, de prima media, Colpensiones, eso de alguna manera lograría pailar ese déficit que tienen para pagar las pensiones de ese mismo fondo. Es decir, ¿sería uno más solidario al pasar sus recursos del fondo privado a Colpensiones? ¿O no tiene nada que ver? No tengo respuesta para eso. No tiene respuesta para eso. Pues la diferencia entre los dos fondos, tú lo has dicho, es el tema de la solidaridad. En el fondo, digamos, de prima media, yo estoy cotizando hoy para pensionar a las personas que hoy tienen, no sé, 50, 60 años. En el de ahorro individual, ¿no? Sí. En el de ahorro individual a uno le calculan los famosos cálculos actuariales, que de hecho les quiero contar una cosa, y tú mismo haces tu ahorro individual a futuro, no tienes pensiones vitalicias ahí, ¿no? Te hacen un cálculo de acuerdo a tu esperanza de vida. Me toca morirme. Exacto. Y yo les cuento una cosa que a mí me dejó sorprendida. Yo trabajo mucho los temas de género, las desigualdades entre hombres y mujeres. Pues bien, en unas conversaciones que tuvimos en estos días con los profesores César Giraldo y los de la Nacional, que han hecho estos análisis social muy juiciosos del sistema pensional, haciendo unas modelaciones con las calculadoras que están en las páginas de los fondos, sale que si una mujer y un hombre que ganan lo mismo, o sea, que tienen los mismos ingresos en los últimos años, en el fondo privado, siempre van a tener una tasa de reemplazo diferente, y las mujeres van a tener una mesada menor a la de los hombres. ¿Por qué? Porque en los famosos cálculos actuariales suponen que las mujeres nos enfermamos más y que tenemos mayor esperanza de vida. ¿Pero es verdad o no es verdad? Yo no sé, lo de enfermarse más, yo no sé de dónde lo sacan realmente. Y lo de la esperanza de vida, a mí sí me gusta más el modelo de solidaridad. Yo creo en las pensiones vitalicias. Yo no quiero que si tengo mejores estándares de salud y llego, no sé, a los 80 años, un día al fondo me cierre la puerta y me diga, se quedó sin ingresos. Usted no se cuide porque vive mucho y se queda sin pensión. Perverso, me parece. Hay que decir que ese modelo de jóvenes subsidiando las pensiones de los viejos fue un modelo que se inventó cuando la pirámide poblacional era diferente, ¿no? Claro, en este momento, cuando la gente tiende a no tener hijos, no tiene sentido plantear un modelo pensional en el que creamos de una manera soñadora en las nubes de que los jóvenes vamos a seguir pudiendo pagar las pensiones de los viejos. Pero hagamos esa claridad para los televidentes, y es, en el modelo original, digamos, de las pensiones subsidiadas, con solidaridad, prima media, etcétera, la idea era que iba a haber más personas cotizando al sistema. Mira, ahí Diego nos va a hacer una gráfica, por favor, enfóqueme. No sé si alcanza una a ver, cámara pero producción, por favor. Una pirámide poblacional en donde en la base hay muchas personas de 0 a 15 años. Una cámara que me enfoque aquí, por favor. Eso, una pirámide. Entonces, en la base debería haber un gran número de personas de 0 a 15 años, de 15 a 24, y que el menor número de personas en la sociedad sea personas que se van a pensionar. Mayores de 60. ¿Cómo estamos en la actualidad? ¿Qué es lo que estamos teniendo en Colombia en la actualidad? Algo más parecido a este dibujo, Enfóqueme la cámara, donde hay un número menor de personas
jóvenes y un número creciente de mayores de 60. Eso es precisamente el punto que hace que un modelo de régimen de reparto medio sea poco factible porque no hay cómo seguirlo fondeando. Y porque antes los viejos, o sea, la gente se moría mucho La antes que lo que se esperanza de vida muere aumenta, ahora. La esperanza de vida ha aumentado nacen mucho, entonces no menos tiene personas. sentido ese modelo. Pero fíjese, cada vez que se habla de aumentar la edad de pensión, pues eso es un costo político, eso tiene todo un debate nacional, no es aquí, es a nivel de América Latina, donde están diciendo, perdóname, pero pues no. Aquí en Colombia actualmente las mujeres se pensionan a los 57 años, siempre que tengan un número de semanas cotizadas, y los hombres a los 62. Pero la expectativa de vida ya está llegando a los 78 años. Estamos, entonces eso tiene. Pero Javier, le habíamos quitado la palabra, no lo quiero dejar sin hablar, por favor. No, es que estaba rayando aquí el papel con todo lo que hablábamos de los retos del nuevo gobierno, hablando de productividad del país, hablando de sectores tradicionales, y nos hemos olvidado de la apuesta grande de este gobierno, que es a unas nuevas formas de economía. ¿Qué vamos a encontrar para...? Ya tenemos claro que hay problemas de ser un país dependiente, monodependiente. Nos va bien cuando el petróleo está bien y nos va mal cuando el petróleo está mal, y no somos un país petrolero. No sabemos todavía si queremos o no ser un país minero. Tenemos una abundancia de recursos naturales y tenemos la oportunidad de tener una diversidad cultural, y ahí es donde viene una propuesta interesante, que es apostarle a la cultura, a la creatividad, a la innovación. A la economía naranja. A la economía naranja. Y pues es un modelo que hay que estudiarlo. No hablar tanto de cooperación, sino de colaboración, hablar de un tema de que ya se habló en uno de estos debates, del tema de la economía colaborativa, las nuevas economías, romper los esquemas. Pero para eso hay que desregular la economía, Javier, porque lo que estamos viendo ahora es que sí, una economía estamos regulada, en ese tema de la economía estancada, colaborativa, no funciona. estamos en ese tema de lo que Schumpeter llamaba la destrucción creativa, que ahora se llama la innovación disruptiva, etcétera, etcétera, pero pareciera que el conjunto institucional no está allí, entonces ahora seguimos peleando con Uber, seguimos peleando con Cabify, no queremos Airbnb. Diego. A eso me refiero cuando defiendo la propuesta de un Estado pequeño que se concentre en la administración de justicia y deje que la iniciativa del individuo permita que florezca la innovación. Este es un tema relevante que nos va a terminar golpeando a Colombia, no solo por ser Colombia, sino Colombia como emergentes y al mundo en general, porque el mundo lleva acostumbrado en los últimos 40 años a un modelo de intervención desde los bancos centrales, inyectando liquidez para inflar el precio de los activos, tratando de ocultar la pérdida de productividad de las grandes economías a través de la colocación de crédito. Y lo que estamos viendo, y subsidiando muchos temas, y lo que estamos viendo en este momento, el problema fiscal de los Estados Unidos es básicamente un tema de subsidio a un tema de salud y a un tema pensional. Ese golpe lo vamos a estar recibiendo entre 18 y 24 meses y hace parte de lo que estamos discutiendo acá. Entonces usted dice, lo vamos a recibir ya. Está muy cerca, y o los bancos centrales echan hacia atrás su política y vuelven a inyectar liquidez, o enfrentamos las consecuencias de una desaceleración importante del precio de los activos en el mundo. O sea, viene un totazo. Sí. Como para la tranquilidad de los televidentes. Prepárese al totazo. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta para Diego. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con el modelo que han adoptado los países desarrollados de subsidiar fuertemente, por ejemplo, el tema agrícola? Estados Unidos subsidia fuertemente el sector agropecuario, el sector industrial. Y pues lo pregunto porque bajo tu tesis de que el Estado pequeño, pues esa no es la tesis que han seguido los países que hoy tienen grandes, digamos, crecimientos de la economía ni grandes ingresos per cápita, ¿sí? Entonces, a mí lo que me parece, y por ejemplo, podemos también Pero por hacer ejemplo, un balance. Lituania sí hizo Estado pequeño y Podemos crece. hacer- Si tú miras- podemos hacer un balance del TLC con Estados Unidos. También quisiera como preguntarle sobre esto. Esto ya no es un debate teórico, el tema del TLC con Estados Una Unidos. cosita chiquita, Ya si llevamos tú 6 miras el años de índice vigencia libertad y tenemos, económica, los países con mayor libertad económica Son los que más crecen. son los que tienen mayor crecimiento y mayor riqueza, que son los que tienen No, mayor es problema que- es que yo lo que estoy diciendo es todo lo El problema del TLC con contrario. Estados Unidos no es un problema de negociación ni diplomática ni negociación De acuerdo, no, es un técnica, problema es un problema de técnico, sí. qué hacen las pequeñas empresas frente a una realidad que es un tratado con un socio comercial interesante. No, Te voy a poner un pero ejemplo. ellos están absolutamente Pero miren, subsidiados. voy a hacer o eso. explíqueme cómo llega que el arroz más barato que
que el propio que producimos acá, si no es con subsidios del Estado. Pues no produzcamos Eso está- arroz, produzamos otras cosas Eso, que bueno, podemos esas- hacer. Bueno, y yo como Exactamente, tolimense brinco y digo, no, espérate un esa momento, es una, el esa arroz es es una- el primer renglón de No, la me parece economía súper Tolima. chévere que se sinceren, y es que acá lo que podemos producir mejor no lo hagamos y que compremos e importemos producción de otros países. Yo no defiendo esa tesis, yo defiendo que debemos es defender la producción nacional, que si acá tenemos todas unas tierras para ponerlas a cultivar, hay que ponerlas a cultivar, Pero y que ¿sabes cuál es importemos el- cosas que tengo no una hayamos pregunta para producido. Natalia, un momentico, una pregunta para Natalia. Uno de los problemas graves para poder competir en el mercado internacional es el tema de la propiedad de la tierra, porque para hacer agroindustria, bueno, la agroindustria viene después, pero para hacer posible la agroindustria tenemos que tener, digamos, unas tasas de producción altísimas, y eso requiere grandísimas extensiones. Cuando yo leo, por ejemplo, ese tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial, cuando yo veo los temas de reforma agraria, etcétera, digo, ¿cómo vamos a lograr un ejercicio de asociatividad que nos permita competir en ese mercado internacional? Porque es que, y lo digo yo por el departamento del Tolima, usted puede sacar 3 o 4 contenedores de aguacate, pero si llega un señor de la India y le dice, mándeme 100, No puedo. no hay cómo, y el mercado necesita 100. Pues es que no necesita justamente 3. el fracaso de la política agropecuaria del país es que no estamos utilizando todas las hectáreas que tenemos. Eso está claro. O sea, acá tenemos un montón de hectáreas con vocación agrícola y se usan en otras vocaciones y no se están utilizando en lo que son. Pero ¿cómo lo vamos a utilizar si justamente tenemos un montón de mercancías que llegan acá más baratas? Es que los campesinos no están pudiendo sacar no la será que producción. allá producen No los usan toneros, la ¿no? tierra porque no la tengan, El es Perú porque no los tiene costos subsidios no para el les arroz, dan. y ya llegando más barato el arroz. Los costos aquí no dan. Yo Ese tampoco es el entiendo problema por qué principal. siempre lo ven de un lado, no ven del otro lado cómo se benefician los pobres de que lleguen cosas más baratas. Ah, Eso bueno, nunca entonces lo ven. vamos a ese debate que es el de fondo. Yo creo que el principal problema de la economía es que aquí la demanda efectiva se está cayendo y todos los indicadores lo dicen. El consumo de los hogares ha caído, el bajo ingreso per cápita, la desigualdad, el desempleo. Entonces, claro, nosotros podemos tener acá un montón de comida barata, pero si no tenemos con qué consumirla, ¿qué hacemos? Pues no, Sí, yo ese creo es que el- no A ver, tenemos... A ver, Diego, esto se puso Esto es bueno, como y 3 al contra aire, 1, que es ¿no? un milagro. Camilo Herrera, Esto es Radar 4 dice que el contra consumo 1. está mejorando. Yo creo que yo no comulgo mucho con la tesis de los problemas de demanda efectiva, porque yo creo que eso, la raíz de eso es un problema de oferta, y es que no tenemos la cantidad de empleos suficientes para generar los niveles de ingreso. Efectivamente, todos esos subsidios de los que hablas y que afectan la producción nacional están en el centro del debate de lo que se ha venido a llamar guerra comercial con los Estados Unidos, un desbalance comercial profundo en el mundo, precisamente por no dejar operar las reglas del mercado. Esos subsidios de los que hablas, que nos llegan productos muy baratos de Estados Unidos, voy a poner un caso claro. África no logra prosperar porque, con tal de mantener estabilidad social, desde Alemania se subsidia una producción de lácteos que acaba con los intentos de África de hacerlo. Y eso es un tema que no se discute de manera importante. Entonces, lo que sigo manteniendo es que esos subsidios terminan generándonos unas dificultades muy importantes, y para países como Colombia, esos subsidios al sector agrícola en el resto del mundo nos dificultan la producción de ciertos, pero no de todos, porque tenemos capacidad de expandir el mercado agrícola solucionando un montón de temas institucionales como la tenencia de la tierra, la productividad de la tierra, la acumulación de capital en el sector agrícola, que requieren, a mi juicio, a un Estado más pequeño, porque en lo político la discusión de la necesidad de solventar el tema institucional o el tema de regadíos o lo que sea que esté involucrado, entonces, por favor, señor Estado, venga y solucione este coso, y detrás de la petición al señor Estado, pues vendrán los impuestos, y detrás de los impuestos vendrá la captura de rentas, por no decir corrupción, y todos los problemas de ineficiencia que tenemos ahí atados. Por eso creo que la mejor cura contra la corrupción es un Estado más pequeño y Mire, pues dejar a que mí, los a mí me agentes... sorprende un tema. Si hay problemas con el precio del arroz, que el Estado subsidie y garantice un precio mínimo. Sí. Ahora que tenemos problemas con el café, que el Estado subsidie y garantice un precio mínimo para que los campesinos no pierdan su cosecha, etcétera, etcétera. Pero eso lo paga alguien, eso no... Nosotros. El Estado Con no los es, impuestos. digamos... Lo mismo, la universidad pública, que necesitan 8 billones, aquí hay 3,2 en el presupuesto para 2019. Eso sale de alguna parte, eso no, es decir, no es que el Estado, alguien decía en estos días, hablando de pensiones, pásese a Colpensiones porque el Estado nunca se va a quebrar. Yo lo que estoy viendo con Chipre y con Pero ¿y Argentina por qué? es que se quiebra porque se quiebra, porque se quedan sin plata. Pero ¿por Mire, qué Santiago, esas... mira, el mayor productor de arándanos del mundo es Estados Unidos, y es el menor exportador de arándanos, es el mayor consumidor de arándanos. ¿Quiénes están aprovechando esas ventanas de no producción de arándanos? Chile, Perú y la sabana centro de Colombia,
de los municipios. ¿Por qué? Porque fueron los privados, no el Estado, que se dieron cuenta que ahí hay una oportunidad, que en el tratado hay una oportunidad. ¿Y a qué van al Estado? No a pedirle subsidio, sino a decirle, venga, necesito un socio estratégico. Venga, acompáñeme en este negocio. No, no quiero. No, pues no me acompañe. Tomamos decisiones individuales y hacemos cosas, pero eso requiere iniciativa. No producimos arroz, producimos arándanos, diversificamos la producción agrícola, le damos pero una Javier, transformación. una tesis, mire, hay un libro que se llama Colombia y la economía mundial de José Antonio Gambo, que citaba ahorita Natalia, ¿no? Y ahí plantea una tesis que es muy difícil. Dice, Colombia ha soportado, sobre todo en el siglo XIX, el modelo de producción y especulación. Entonces, no, que es que nos están demandando palma, siempre palma. Que es que ahorita están demandando arándanos, por poner un ejemplo de siempre arándanos. Y terminamos con unas sobreofertas que flaco favor le están haciendo. Chile, que usted menciona el caso Chile, Chile tomó una decisión, vamos a producir salmón, segundo productor de salmón del mundo. Tiene que haber cierta orientación. Perdón, Natalia. No, yo quisiera como que miráramos sobre los hechos, por eso vuelvo al debate de los tratados de libre comercio. Santos salió con 14 tratados de libre comercio y de esos, ¿saben cuántos tenían déficit? O sea, ¿cuántos tenían, digamos, balanza comercial? Exacto, balanza comercial negativa, de los 14, 11. Entonces, bueno, o sea, yo celebro pues que acá hagamos cosas teóricas, pero entonces, ¿qué hagamos? ¿Proteccionismo? No, yo no estoy hablando de que hagamos, o sea, lo que hacen los estados que han sido exitosos es que acá el cuento de libre comercio no lo aplican es a nosotros, ellos no. Ellos sí subsidian, ellos sí ponen aranceles, todo. Y para la parte más débil, sí son todas las condiciones que ellos Bueno, tenemos una llamada, nos llaman de Melgar. Buenas noches, bienvenidos a Debates UGC. No, mucho gusto. No, es una sola pregunta simple sobre el debate. Y creo que ustedes no están teniendo en cuenta la influencia del sector del narcotráfico. Es un tema importante. Sector del narcotráfico. ¿Cómo esto influye en la economía colombiana? Yo me gustaría saber por lo menos las cifras económicas que genera la producción del narcotráfico en Colombia y cómo ese dinero se está lavando a través de la importación de productos por la puerta trasera. Eso influye mucho, por lo menos en el Tolima, por lo menos en el caso, están importando arroz. Bueno, muchas gracias. La pregunta... productos y pequeña y mediana empresa de artículos industriales. Entonces, eso afecta mucho la producción nacional porque pues, el narcotraficante no le importa cuánto va a perder porque su dinero ya lo ganó. Ya necesita lavar su dinero y lo lavan a través de importaciones que, pues desgraciadamente, están penetrando al país sin ningún control a través de los puertos o por la puerta trasera. Bueno, muchas gracias. Ese es un tema fundamental. Yo, por ejemplo, lo veo en el sur de Colombia, ahorita que tenemos varios proyectos de la universidad, sobre todo en el departamento del Huila, el Tolima, etcétera, y uno sí ve una gran informalidad, municipios como Pitalito, bueno, al sur de Nariño, etcétera, etcétera, donde en últimas los recursos que ahí están, es evidente que vienen del narcotráfico. Una buena parte, una buena parte de la liquidez que hay proviene de allí. Es decir, usted consigue $1 muy barato en los puertos de este país, a 1.900 pesos, pero obviamente es un mercado negro que se mueve mucho. ¿Ustedes qué opinan de esa pregunta del oyente? Yo creo que es al lugar, lo mencionaba hace un momento, dentro de la información que no tenemos para hacer un análisis serio, es cuál es el impacto de ese flujo que tiene en valor agregado el tema de los cultivos ilícitos. No solo es súper relevante la apreciación del televidente en el sentido en que detrás del flujo de importaciones para lavar dineros tenemos un impacto en precios, sino el poder corruptor que tienen estos recursos y cómo desinstitucionalizan a la economía colombiana. Entonces, pero también la mueven, ¿o no? Hay muchos municipios que la economía se mueve, es por eso. Entonces usted termina acumulando inventario o haciendo inversiones en sectores poco productivos, ladrillos, tierras, claro, porque las casas, fincas, negocios que no terminan facturando y fuera de todo el desajuste institucional que hacen. Claro, eso hay muchos economistas que consideran que el hecho de que la economía colombiana en los años 80 haya soportado mejor que otras la década perdida de América Latina es buena parte por ese los únicos que no entramos en default en el 80 fuimos nosotros. Y es un tema innegable. Desafortunadamente no tenemos las cifras teniendo la capacidad de hacerlas. Hoy publicó Naciones Unidas el informe de 2017, entonces creo que el DANE ya podría ajustar la serie de 2015, 16 y 17 sobre el tema del valor, no valor agregado, sino producción de cultivos ilícitos. Entonces, bueno, ¿qué opinan ustedes? El narcotráfico igual mueve la economía, tampoco vamos a decir que no. Es decir, yo recuerdo alguna vez en el año 2003, en su momento se dijo que los ingresos por narcotráfico podían ser cercanos al 2% del PIB. No sé cómo esté eso ahora, pero puede ser más. Y los datos del Departamento de Estado dicen que ya tenemos más de 200.000
hectáreas sembradas de coca y estamos pues en esa gran discusión, pero alguien sí me hacía esta pregunta en el sur del Tolima, me decía, mire, es muy válido la lucha contra el microtráfico, es muy válido el tema de la lucha contra el consumo en espacios públicos, todo eso es verdad, y la lucha contra las drogas y demás, pero ¿cuál es la alternativa para todos esos? Porque es que es un negocio tan rentable que, perdóneme Javier con todo el cariño, pero es más rentable que sembrar arándanos. Que los arándanos. Sí, claro, decir eso, usted me entendió, totalmente. ¿no? Y no estoy diciendo con eso entonces. Pero hay un tema ahí. Pero no tanto para la pequeña persona, porque hace poco yo estuve en el Congreso de Fede Palma y me encontré a alguien que me decía, yo tenía unas pequeñas parcelas y me ofrecieron y durante un tiempo cultivé coca. Y digamos que el precio, claro, me pagaban relativamente bien, no muy bien, porque es una pequeña persona y esas personas las van absorbiendo los grandes narcotraficantes. Y terminan pagándoles que nada. es obligado, que es, no es si usted quiere juntarse a mí, no, es yo le voy a dar esto y usted me va a dar toda su producción de coca, pero además que si él un día no quiere más eso, lo matan. Entonces, hay un debate y es el tema de la legalización, o no, es un debate muy largo, muy profundo, pero acuérdense, y Santiago lo debe saber muy bien, el estado de California estaba quebrado iban a venderlo, no sé, estaban pensando en qué hacemos con California. Legalizaron la marihuana para uso recreacional, medicinal, y ahí está renaciendo la economía. Destrabaron la economía, dice usted, pero el punto es, obviamente, es otra discusión, es otro debate, pero volviendo a los retos económicos de este gobierno, decía Diego, un estado pequeño. Por ejemplo, yo pregunto aquí, ¿qué confianza pueden tener las personas que están buscando registrar sus productos en el INVIMA después del escándalo que vimos de los funcionarios de rango medio, que en últimas lo que estaban haciendo era cobrar coimas para sacar registros? ¿Qué confianza podemos tener en el ICA? ¿Qué confianza podemos tener después de que se destapan los carteles de la mafia de la devolución del IVA? ¿Recuerdan? ¿No será porque el Estado se nos agrandó tanto? Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto de exigirle a un estadio de la desinstitucionalización, pero exigirle a un Estado más pequeño para minimizar la posibilidad de captura de rentas. Toda esa serie de trámites burocráticos que en última lo que hacen es desincentivar la formalización del empleo, están atadas a que en Colombia no hay un imperio de la ley y tenemos un Estado grande. ¿Y cómo lo terminamos fomentando? Con el reclamo de subsidios. Natalia está que se abra, pero vamos a una pausa y regresamos aquí en Debates UGC. No crea que es censura, ya volvemos aquí en Debates UGC. No, otra vez estamos en lo mismo, se van las cámaras y empieza el debate. Entonces, a ver, vamos a dar la palabra a Natalia. No, yo solo quería mencionar una cosa, es que analizar la corrupción como si solo fuera del Estado es tapar el sol con un dedo. O sea, los últimos escándalos que han habido en Colombia de corrupción, Odebrecht, Reficar, Saludcop, etcétera. Pero tuvieron por ejemplo, el Estado. No, pues claro, pero esa es una parte. ¿O qué me van a decir? O sea, Odebrecht tenía todo un departamento de sobornos para sobornar a todos los países y a todos los funcionarios de los estados. Era la contraparte. O sea, a mí de verdad me irrita que solo veamos una parte de la corrupción. Yo estoy de acuerdo con ustedes, es terrible la corrupción en el sector público. Pero ¿por qué no machacan también en el sector privado? Es que no puede haber un acto de corrupción de la entrega de un contrato si no tiene una contraparte. Y eso es una cosa en la que yo creo que debemos avanzar en el análisis, dejar de hablar que solamente las personas, o sea, uno entra al Estado y casi que se vuelve un corrupto. Eso no puede ser así. Esto tiene una contraparte en el sector privado. Lo que hizo Odebrecht en toda América Latina y lo que han hecho empresas también gringas, como en el caso de Reficar con CBI y otras, tenía una contraparte también en el sector privado. Es famosa, entonces yo creo que hagamos los análisis completos, porque eso también es como si el Estado fuera lo peor, el hoyo negro. No, pero mire, yo les planteo este tema. Y reitero, en los países más desarrollados la participación del Estado en la economía es grandísima, con subsidios. No, tú no estás viendo la otra parte de los países más desarrollados, porque mira solo una parte, la que les conviene, pero la otra parte, la que está del lado del libre mercado y esa no la miran. Por ejemplo, Eslovenia, etcétera. El impuesto de sociedades. Trump se compite con los países europeos por bajar el impuesto a las empresas. Trump lo baja a 21 desde 34. Imagínense todo eso. Luego el impuesto de sociedades en Europa es más o menos, en los países de la OCDE es más o menos del 24%. Tienen impuestos regresivos que la gente de izquierda tanto odia. ¿Qué quiere decir eso? Bajamos los impuestos a las empresas y cobramos más a los naturales, porque entendemos que las empresas son las que generan empleo. Tú hablabas también de la desigualdad. Resulta que la
la desigualdad no es una cosa que vaya de la mano con la pobreza. Hay países muy desiguales que son muy ricos, en donde los pobres de esos países desiguales ganan mucho más que los ricos de otros países que pueden ser iguales, como por ejemplo Venezuela. El problema de Venezuela mejoró en Gini, eso sí le cuento, pero su economía está destrozada. El problema, Venezuela es un país supremamente la pobreza, igual. Y por eso el problema, el problema es que obsesionarse con eso de la igualdad hace que se hagan políticas que es quitarle el incentivo a los que producen y generan valor para que sigan haciéndolo. Entonces arruinas el país por estar obsesionado con eso de la desigualdad. Pero usted no está de acuerdo usted con impuestos regresivos, Natalia. Pero por supuesto, o sea, yo nunca he dicho que no hay que cobrar IVA. Todos los estados del mundo financian con impuestos, si se quiere, regresivos indirectos. Pero tú dices que todo hay que financiarlo sobre todo con los empresarios, ¿o no? No, yo que hay que cobrarle a los ricos. Hablemos de eso, del impuesto de renta, que es un tema bien interesante. Acá han venido con la idea, y es uno de los mitos con los que Carrasquilla quiere meter la próxima reforma tributaria, que el chisme es que la presentan en octubre, Santiago, y pues la aprobarán el 28 de diciembre, como siempre, cuando la gente esté distraída en otras cosas. Entonces, aquí lo que dicen es que las empresas pagan muchos impuestos. Lo primero que quiero decir es que hay estudios econométricos, como nos gustan los economistas, que demuestran que la inversión de las empresas no dependen de la tasa de impuestos. Hay 1000 otros factores, como por ejemplo, no sé, en la regulación, que también es el altísima. Precio del petróleo, así les con los impuestos que sean, si el precio da para la producción, van a estar ahí. Y un montón de otros factores. Entonces tampoco es tan cierto que yo no sube un poquito, todas las empresas salen volando. Pero no han venido, como decían por acá, diciendo que es que acá las empresas pagan el 70% de sus utilidades en el impuesto de renta. Bueno, ese estudio, que es del Banco Mundial, ha sido absolutamente cuestionado. Ya Fedesarrollo ajustó y dijo que no era el 70%, que es cierto, que eso tenía problemas en la metodología. Dicen ellos que entonces el 56%, y que la tarifa efectiva Fedesarrollo dice que es del 29%. Ahora, hay otras cifras, como por ejemplo los de los profesores de la Universidad Nacional, que dice que es del 17, la DIAN también ha sacado estudios que dice que es del 21, el Banco de la República dice que la tarifa efectiva también es del 21. ¿Y el bolsillo del empresario? No, pero eso es para las empresas grandes, la tarifa efectiva. Ese es el promedio, ese es el promedio. Lo primero es hacer un llamado, hablemos con tarifas efectivas, porque eso es lo transparente, lo que de verdad pagan. Expliquémosle un poco a los oyentes eso. Una cosa es la tarifa nominal, que es lo que dice en el estatuto tributario o en la ley, y otra cosa es lo que efectivamente se paga una vez les dan todas esas gabelas tributarias y los beneficios tributarios, que además generalmente son para ciertas empresas. Repito el caso de las empresas del sector minero energético, que salió un estudio del Espectador que dice que si hacen uso de todos sus beneficios tributarios, pueden llegar a pagar una tarifa del 2% efectiva. Pero eso es un escándalo. Sí, en ese sector. Claro, los beneficios tributarios son más y menos en algunos sectores, pero nada más y nada menos que en el sector en el que ha patrocinado, digamos, los últimos gobiernos como su principal locomotora. Oye, y le hago una pregunta. ¿Y yo por qué pago impuesto de renta si yo vivo de mi salario? Sí, bueno, eso puede ser una imprecisión. ¿Sí es absurdo o no? Me dicen impuesto de renta, yo no recibo renta, yo recibo un ingreso por salario. Claro, hay personas que piensan que no debería cobrarse al salario impuestos, eso es otro debate, pero bueno, volvamos a este punto. Entonces hablemos con tarifas efectivas. Entonces cuando uno ya va haciendo el análisis se da cuenta que no es tan cierto que las empresas paguen tantos impuestos. Además, las empresas, ¿cuáles empresas? Las grandes, las pequeñas, las medianas. Nosotros hemos venido diciendo que a las empresas pequeñas hay que cobrarles una tarifa menor a las grandes, como se hace en Estados Unidos, porque aquí me han juzgado varias veces en el panel que yo no defiendo el sector privado, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es cómo el supuesto libre comercio, que no aplica para nosotros, ha quebrado a todas las empresas nacionales. Ese es el debate. ¿Qué hacemos para desarrollar las empresas nacionales? Pero incluyendo en la política tributaria. Natalia, es decir, la defensa del libre mercado implica también enfrentar a los grandes que no dejan pero que los chiquitos crezcan. Lo principal es eso. ¿Y en Colombia cuáles son los oligopolios? Generalmente son los extranjeros y los que más tienen gabelas tributarias. Porque entonces acá dicen todo el tiempo, no, y entonces nos toca sacar un montón de plata para pensiones, para la universidad pública, para salud. ¿Por qué no hacemos esos análisis también? ¿Por qué no nos preguntamos toda la plata que deja de recibir el Estado por cosas que además metió el ministro Carrasquilla cuando era ministro de Uribe, como por ejemplo, contratos de estabilidad jurídica, zonas francas impuestas a dedo, impuesto a la remesa, que era un impuesto que pagaban las empresas cuando sacaban sus utilidades al exterior? Carrasquilla lo tumbó. Y todo eso que lo deja de recibir el Estado, con lo que podríamos financiar los derechos sociales, son cosas que
no les duele. Yo creo que Bueno, nos debería doler ese tipo réplica de cosas. Vanessa, que quería hacer una réplica, y vamos a conclusiones finales, porque aquí me están... No, yo quiero hacer una claridad e invitar a los televidentes a que miren ese estudio que tú estás señalando. Es un estudio que saca el promedio de las empresas listadas en la bolsa de valores. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa efectiva de esas empresas sí es bajita, como tú dices, pero son las empresas más grandes y son poquitas. El empresario que quiere 90% de la emprender en economía de Colombia tiene una tasa pequeña efectiva empresa. altísima. Si lo que queremos Pero es Natalia generar también está empleo. diciendo, aquí hay que proteger la pequeña y la mediana Cité empresa. 4 estudios diferentes, Pero y los 4 estudios estás están diciendo equivocados, que pues los revisémoslos, pero empresarios no creo. pagan muchos impuestos en Colombia. Y sí pagan muchos impuestos. Hay unos pocos que pagan Pues, poquitos, pero la mayoría. Pareciera y el que que- quiere 21% emprender Pareciera que paga un cuando la empresa es montón. más grande paga menos. Y Exacto. que la pequeña y la mediana, Exactamente. pero en eso están de acuerdo Exacto. ustedes. Vengan, yo Yo les no estoy digo de acuerdo que con eso. están de acuerdo ustedes Yo dos. creo que una empresa No, entre más porque grande ella está debería diciendo pagar que los más. empresarios pagan poquito en Colombia. La mayoría de los empresarios en Colombia pagan Pero un están de montón. acuerdo, Vanessa lo que está diciendo es las pequeñas y las medianas pagan más que las grandes, y eso es lo que está diciendo Natalia. En eso están de acuerdo. Antes de las consideraciones finales, los recomendadas de esta semana, porque eso sí es muy importante. Aquí me hacen un zoom. Aquí unos amigos de producción, Karl Popper, buenísimo. La Sociedad Abierta y sus enemigos, The Open Society and its Enemies. Siempre hay que leerla. Y para nuestros estudiantes de historia, no se les olvide, este es otro de nuestros recomendados, Historias de América Latina, de Williamson. Bueno, consideraciones finales, Diego Camacho, 1 minuto, 30 segundos, perdón. Yo creo que dentro de los desafíos hay un debate importante en temas de productividad, y si no fui claro anteriormente, lo voy a hacer ahora. Yo creo que dentro de ese modelo de captura de rentas, la corrupción que está asociada a eso no tiene nombre de ni público ni de privado, las dos se aparejan y se reproducen, y lo que he venido diciendo es que creo que hay una ganancia neta en tener un Estado más pequeño, porque disminuimos la tentación a que haya captura de rentas por ese Bien, medio. Javier Delgado, 30 segundos. Una recomendación fácil, dentro de un marco legal y sobre todo dentro de un marco ético, todo lo que se les ocurra para hacer empresa, para progresar y desarrollar, háganlo. Obviamente dentro de ese marco legal y ético. Vanessa. Lo que quiebra las empresas en Colombia es los impuestos altos. Bajemos los impuestos y vamos a empezar a mejorar en competitividad y vamos a poder competir. El proteccionismo es lo peor. Siempre hay que mirar el otro lado. Que vengan cosas baratas y subsidiadas por gente de Estados Unidos, perfecto. Los pobres van a poder conseguir y beneficiarse de esos subsidios. El proteccionismo es lo peor que puede haber. Natalia. Colombianos y colombianas, vienen meses muy duros, va a requerir que nos movilicemos, viene una reforma tributaria absolutamente nociva, quieren gravar la canasta básica con IVA, toda la canasta básica, ya el 60% está grabada, vienen unas medidas, una reforma pensional que a mi juicio es inequitativa, sobre todo para las mujeres, pretende aumentar la edad, una reforma laboral que insiste en seguir flexibilizando el trabajo y no darle seguridad económica a las personas. Luego la invitación es a que nos movilicemos porque realmente vienen tiempos muy duros. Bueno, y a todos ustedes, nuestros teleamigos y teleamigas, aquí en Debates UGC, queremos invitarlos de manera muy especial a que el jueves 18 de octubre nos acompañen allí en el Aula Máxima de la Universidad de la Gran Colombia, transmisión en directo de Teleamiga Internacional, en el lanzamiento del International Freedom Index, el índice de libertad económica internacional del Instituto Cato. En noviembre también estaremos lanzando con la Fundación Americans for Tax Reform el índice internacional de propiedad intelectual. Y si usted es de aquellos o de aquellas que quiere aspirar a un cargo de elección popular el próximo año 2019, concejal, diputado, comunero, edil, alcalde o gobernador, tiene un nivel B2 de inglés y está comprometido con el libre mercado, el imperio de la ley y la libertad individual, aplique pronto aquí en la Universidad de la Gran Colombia a beca del 100% que estaremos dando con la Fundación Heritage, una semana completa, y con el Instituto de Liderazgo de Washington, para aprender cómo es que se hace una campaña aquí en este país. Redes sociales, recaudo de fondos, contabilidad de las campañas, etcétera, etcétera. Próximamente pueden ver esa información en nuestra página web. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy, como siempre, aquí en Debates UGC los martes a las 8. No olviden, mañana en este mismo espacio, 8 de la noche, un café con Galat. Que la Virgen nos acompañe y que siempre se haga la voluntad de Dios. Buenas noches.